Buenas tardes, noches, días, no sé qué hora va a ser cuando pasen el video, pero bueno, agradecemos estar en el Congreso, agradecemos la invitación del profesor Alejandro García Diego para estar en la sesión de historia. Bueno, pues es una forma nueva, diferente de presentarnos en el Congreso. Yo soy Julio César Guevara y mi otro autor, el copresentador, coautor de este trabajo, Alfredo López, que aquí está. Hola, buenas tardes. Salúdanos. Hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes, días, noches, en el momento que estén viendo este video. De la Facultad de Ciencias de la UNAM. Aquí estamos. Bueno, pues déjenme compartir ahora la pantalla, la presentación, para que vayamos viendo sobre la plática, las bases algebraicas del método de cifrado de Lester Hill. Bueno, hago un breve resumen de unos segundos para que sepan de qué vamos a hablar. Bueno, las formas de cifrar, pues desde la antigüedad, desde la época romana hasta el siglo XIX, incluso entrado el siglo XX, pues fueron sistemas que no estaban hechos con base en una base matemática, que luego se pudo extraer e implementar para otra cosa. El cifrado de Lester Hill, que es a lo que vamos a ir, es un cifrado hecho desde la misma matemática, no al que se le implementó. Pero bueno, ese es a lo que vamos, ¿sí? Como un sistema o como un paradigma, un modelo matemático, cómo puede verse desde una matemática que no tenía o cómo se puede construir desde la matemática. En este caso veamos los sistemas de cifrado desde la antigüedad, algunos los más predominantes. Empecemos rápidamente porque tenemos poco tiempo, acuérdense, tenemos aproximadamente 28 minutos. Rápidamente, los sistemas que más predominaron, el sistema descifrado en el imperio, del imperio romano, el de Julio César. Bueno, era un sistema muy simple. Los que conocen de criptografía saben que era un sistema muy simple en el que solamente se recorría el alfabeto. Lo podemos ver como el alfabeto del orden que conocemos y simplemente se puede recorrer tanto como 26 posiciones, que nos quedaría igual. O como decimos aquí, si se desplaza 3 posiciones, entonces la A se traslada a la D, la B a la E, y así hasta llegar que la Z se transforma en la C. ¿Sí? Lo podemos ver de esta forma, es un cifrado muy elemental, pero no hay una matemática, por muy elemental que sea, no la había. Aquí podemos decir, entre comillas, nuestra clave de cifrados. Aquí se recorrió solamente 3 posiciones. Pues la clave de cifrado simplemente es AD, donde se recorrió hasta la D. ¿Sí? Y así podemos ir viendo. Tenemos el cifrado afín, donde este cifrado, pues bueno, ya se recorre una posición fija B, como se puede ver aquí, pero previamente se multiplica. ¿Sí? Es decir, la P son los elementos del texto de origen o el texto claro, que hablaríamos en el lenguaje actual de la criptografía, del cifrado. Entonces se multiplica cada letra, que actualmente podríamos pensarlo en números. Normalmente ya desde ya hace décadas se pasan las letras a números y de ahí se va operando. Pero antes no existía ni siquiera esa sustitución alfabética por numérica. Entonces en el afín ya no es tan obvio el asunto, aquí ya se va recorriendo mucho más y se multiplica, pero no había una matemática todavía. En el sistema polialfabético, este fue ya de los primeros sistemas, ya donde ya no se usaba un solo alfabeto, un sistema de mediados, fines del siglo XV, con León Battista Alberti, al que se le conoce pues más por cuestiones literarias o cuestiones de la pintura, de la perspectiva, que por la criptografía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un cifrado tipo el de César, donde se va a recorrer, y uno diría, ay, pues es algo muy semejante, se recorre una B, entonces se toma la letra que se va a cifrar y se recorre una B, sí, pero la B ya no era fija, como sí lo era en el sistema de César, ya no era fija, ese es el asunto. ¿Sí? Eso empieza a complicar las cosas. El cifrado de Alberti originalmente se hacía con 2 discos de cifrado, que ahorita vemos un esquema, y hay una obra que se rescató, se encontró, el de Schifris, donde viene toda la obra de Alberti sobre criptografía.
Y hago la propaganda, la UNAM la publicó hace unos años en su primera traducción al español. Existe ya la obra de su traducción al español por la UNAM. Este cifrado es con dos círculos, con dos discos. Dos discos, un disco interno con las letras mayúsculas, que es el que se va a girar, ¿sí? Entonces se toman, como está aquí, tenemos 24 partes, se extraen algunas letras, se eliminan, que son letras como la HJ, que se consideraban de poco uso. Entonces, el disco interno va girando, se usa unas como letras, se van empatando, por ejemplo, aquí la A con la G, la B con la K, pero es lo que se va a llamar los índices con Albert, que es donde va a ir girando. Ahorita vamos a ver un ejemplo donde cómo va girando y cómo se va cifrando la información. Y perdónenme que tengo que ir rápido, pero el tiempo que tenemos es corto. Actualmente podemos ver los discos también en una forma tabular, donde el renglón de arriba es el disco externo, el renglón de abajo es el disco interno, ¿sí? Ya, como se está aquí diciendo. ¿Qué es lo que tenemos? Se elige una letra secreta en el disco externo, ¿sí? La otra en el interno. Alberti le denomina los índices. Entonces el disco se considera, en el disco se considera BK como los índices, los primeros índices, dijéramos. Ahora, hay algo importante, que ya no va a estar, el disco interno no tiene un orden en el alfabeto, no lo tiene. Y Alberti además agrega números, ¿sí? Agrega unos números para descontrolar en el cifrado. Entonces, pero el disco interno ya no tiene un orden en el alfabeto. Entonces Alberti dice, bueno, giremos el disco, empatemos la K minúscula con la B en el disco externo, que es el renglón de arriba, y es lo que llama índices. Y de aquí empieza a cifrar. Veamos un ejemplo rápido. Supongamos que vamos a cifrar la Facultad de Ciencias de la UNAM, está en Ciudad Universitaria, ¿sí? No estoy usando acentos, nada de eso, porque no, a menos que creciera la cantidad de letras que se va a usar. ¿Sí? Se eliminan los espacios, se insertan letras mayúsculas, que es lo que va a indicar los índices. Todo esto es para destantear. Entonces podríamos tener, se agregan, así como dije, números y letras mayúsculas y se quitan los espacios. Aquí podemos ver cómo está. Aquí está la parte de la, fa, cul, ta, aquí se va viendo, pero se agregaron números, letras mayúsculas. Entonces lo que hace Alberti es que va a fijar primero, el primer índice va a ser BK y empieza a cifrar la letra L, la A, el 1, la F, la A, con los discos o su equivalente con la tabla. Entonces, ¿qué es lo que va haciendo? ¿Sí? ¿Qué es lo que va haciendo? La L y la A, por ejemplo, las va a cifrar. La L va a ir a dar a la Z, la A va a ir a dar a la G, que es lo que está acá. No hay una matemática, aclaro. Todavía no la hay aquí. Entonces, aquí se va viendo el número 1 que insertó acá, el número 1 va a ir a dar a la B, y luego la el FA va a ir a dar a la RG, pero en el momento que se topa con la R, gira el disco. Gira el disco, ¿sí? Y en ese momento, la K va a ir a dar a la R en el disco. Aquí está, como se ve acá. Y en ese momento sigue cifrando hasta que aparezca la siguiente mayúscula que vuelva a girar el disco. Es decir, está usando diferentes alfabetos. Por eso se le llama sistema polialfabético. Y así lo sigue haciendo, así se va. Y puede haber tantos giros como se quiera. Entonces se pierde un control sobre el desplazamiento. O sea, ya no se tiene claro, aparte se van insertando números y eso va a generar un descontrol total. Sí se puede descifrar, claro, pero ya no es algo tan obvio el asunto de cómo descifrar esto. O sea, un criptoanálisis, y en aquel entonces, cabe aclarar, no se practicaba el criptoanálisis, no se hacía. Aquí vemos cómo se sigue girando, cómo va aumentando el cifrado hasta que llegamos al total. Aquí está ya cifrado el mensaje. El mensaje original, la Facultad de Ciencias de la UNAM, está en la Ciudad de México. El original tenía 50 caracteres, el cifrado ahora tiene 58. Y fue por los caracteres numéricos que se insertaron.
Ahora, esta era una de las formas de usar los discos de Alberti. El mismo Alberti deja indicadas 3 formas de usarlo, en el que cada una enredaba más. Esta dijéramos que era la más fácil de usar y con esto ya generaba todo un problema. Entonces no se conoce el orden del alfabeto, ya no hay una equivalencia como sucedía en el cifrado afín y no se diga en el de César, que la correspondencia entre las letras del texto claro o el original y el cifrado correspondían, es decir, en los otros, por ejemplo, la B siempre iba a dar a la misma letra en el cifrado, siempre. Aquí ya no. La A ya no implica que va a ir a dar al mismo, no, porque se van girando los discos. Y esto va generando mucho descontrol. Pasemos a otro, el sistema de Vigenère. El sistema de Vigenère, dijéramos que fue consecuencia del sistema de Albert, aunque es más conocido el de Vigenère, quizá porque es más fácil, tiene menos variantes en el uso y en cierta forma es más fácil de usar, aunque el de Alberti considero que es más difícil de descifrar. El de Vigenère, ¿qué nos dice? Pues el de Vigenère va a ser una tabla, una famosa tabla, la tabla de cifrado, o lo que le llaman como la tabla recta. Esta tabla que nos dice, como pueden ver, en el renglón de hasta arriba está el alfabeto en su orden que conocemos, en la primera columna también, en minúsculas, y luego internamente los alfabetos se van recorriendo. Este arranca nuevamente en la A, pero este arranca en la B, C, D, E, aquí pueden ver. El cifrado de Vigenère, ¿qué nos dice? Nos dice el cifrado de Vigenère que lo que va a hacer es, va a elegir si se escribe la palabra, bueno, se requiere una palabra o frase que sea clave. Eso es importantísimo. O sea, Vigenère no se concibe sin eso. Entonces escribe la palabra o la frase clave hasta arriba, ¿sí? O se identifica hasta arriba en el renglón de hasta arriba y el texto que se va a cifrar en la columna, en la primera columna. Pero previamente se cubre, ¿sí? Se cubre un mensaje como este, Universidad Nacional Autónoma de México. La palabra clave o frase es la roca es dura. Eso es lo que vamos a usar. ¿Sí? La roca es dura. La clave se va a escribir tal cual como está y se va a repetir tantas veces como sea necesario abajo del mensaje. Y luego con la tabla se lleva, la primera letra es del renglón, columna, y se va cifrando y se va haciendo como coordenadas. Como coordenadas se va cifrando en la tabla y lo que va haciendo es que como tipo coordenadas, una coordenada XY de acuerdo a la columna y al renglón. Así se va acomodando y se va cifrando. Entonces, es un sistema multialfabético y eso va complicando las cosas. Y si quitan el orden conocido del alfabeto, pues todavía peor aún, ¿sí? Pues aquí está, bueno, entonces tenemos entre más grande sea la clave, más complicado va a ser el cifrado para el criptoanálisis. Entonces, lo ideal será tener una clave larguísima, es decir, una clave incluso de decenas de caracteres. Eso sería lo más importante. Pero ahora veamos la matemática detrás del cifrado, que eso es lo que no había. Eso es lo importante. No había una matemática detrás del cifrado original. Nosotros le implementamos esa matemática. Nosotros se la estamos poniendo, no existía. El cifrado del César, pues ya era un cifrado que ahora lo podemos ver con congruencias, ¿sí? Simplemente ve el cifrado. Módulo 26, ahora lo podemos ver. Eso facilita las cosas. El regreso, que todo cifrado requiere un regreso, entonces va de regreso y tenemos el cifrado, ¿sí? Pero pues el problema solamente estaría en conocer el recorrido, cuánto se recorrió. No complica mucho las cosas, tendríamos 26 opciones. En el cifrado afín, ese va complicando las cosas. En el cifrado afín sí necesitamos conocer más. Para ir de regreso necesitamos resolver un sistema de congruencias, porque aparte ya tenemos varios cientos de formas de cifrar. Varias cientos, todo depende cómo elijamos A y B. Y aquí sí ya conviene que exista una relación de primos relativos entre el módulo y la A. Ya tenemos varias características. Para descifrar qué es lo que tenemos, pues tenemos que resolver un sistema de congruencias. Y un sistema de congruencias
donde no necesariamente eso al resolverlo y encontrar aquí quién es la A y la B prima, no necesariamente nos va a arrojar ya la clave de descifrado, no necesariamente, ¿no? Entonces es posiblemente al encontrar, y eso es usando las técnicas de la lingüística, de ver cuáles son las letras más frecuentes tanto en el cifrado como en el descifrado, en el que queremos descifrar. Entonces tenemos que ver frecuencia de las letras en el idioma. Eso es lo que necesitamos. Entonces esto ya complica muchísimo, pero esta matemática no estaba en el AFI, no existía nada de esto. Nosotros lo hemos puesto, nosotros lo hemos construido ahora. En el polialfabético de Alberti, peor, se complican mucho más las cosas, porque aquí necesitaríamos un sistema de congruencias, pero donde ya no conocemos cómo era el desplazamiento de la B. O sea, el BI ya es un desplazamiento totalmente aleatorio, entonces resolver el sistema de congruencia, olvídenlo. Es un problema, pero nuevamente no fue pensado así. Nosotros lo hemos puesto y el criptoanálisis así lo hemos ahora planteado. En el polialfabético de Wegener, igual. Vamos cifrando con congruencias, podría ser módulo 26 o más, y vamos a descifrar con método Kaczynski, uno de los métodos. Pero bueno, el asunto es, para estudiar todo esto, entonces el asunto, ¿había una matemática sí o no? Pues no necesariamente. No, en algunos casos podría ser, en estos casos de la criptografía no. Nosotros hemos tratado de meter esa matemática. Entonces, ha sucedido en muchas cosas, todavía no me da tiempo, como ha sucedido en la interpretación de los elementos de Euclides, los primos de Fermat, la unidad en los como primo, en fin. La criptografía la tenemos que ver en sus inicios como una parte que se usó con instrumentos, con tablas, con discos. Aquí lo que tenemos es, entonces, que lo que queremos ver en la historia de la criptografía, como aquí lo decimos, que no queremos ver cómo era, sino la queremos ver como, o sea, como quisiéramos que fuera. Por eso la frase. Con frecuencia vemos la historia de la criptografía como no queremos que sea y dejamos de verla como si fue. O sea, no había una matemática. Pero ahora pasemos al caso de Hill, de Lester Hill, donde ese modo de cifrar sí se creó desde una matemática, desde una modelación matemática interna. Ahí sí existe esa matemática. Ahí sí. Bueno, ahora los dejo y ahorita regreso. Ahora los dejo con Alfredo, que él nos empieza a hablar de Lester Hill. Vamos con Alfredo. Sí, muchas gracias, César. Bueno, el doctor Lester Sanders Hill fue un matemático estadounidense, nacido en la ciudad de Nueva York en el año de 1891. Obtuvo su licenciatura en matemáticas en 1911 por parte del Columbia College y su grado doctoral lo alcanzó en 1926 en la Universidad de Yale. Fue profesor de las universidades Montana, Princeton, Maine, Yale y el Hunter College. Sus primeros trabajos estuvieron enfocados en la corrección y detección de errores en las transmisiones telegráficas entre los años 1926 y 1927, pero su aportación más importante y por lo que es reconocido hasta el día de hoy es por su trabajo en el área de criptografía, cuyos aportes fueron publicados en The American Mathematical Monthly en los años 1929 y 1931. La que sigue, por favor, César. En ese año, en 1929, patentó una máquina de cifrado 11 años después de la patente de la máquina Enigma alemana. También trabajó para la Marina estadounidense durante y después de la Segunda Guerra Mundial, en las áreas de criptoanálisis y educación. El sistema de cifrado que desarrolló se usó de manera regular hasta la década de los 70 del siglo XX. El Dr. Hill falleció en el año de 1961 en la ciudad de Bronxville, Nueva York. La que sigue, por favor, César. El método de cifrado de Hill es un sistema poligráfico o de bloque. Está basado en álgebra lineal, más comúnmente con la operación de matrices modulares. El contenido que vamos a cifrar lo va a poner en correlación con el alfabeto con el que está creado
y que forma ese contenido con un orden numérico. Para ello, ¿qué es lo que vamos a ocupar? Vamos a ocupar las matrices, una matriz que sea invertible y su inversa modular, que va a servir como una llave de descifrado. Y el determinante de la matriz descifrado tiene que ser primo relativo con la cardinalidad del alfabeto. Esto se va a entender en el siguiente ejemplo. La que sigue, por favor, César. Vamos primero a abordar con dos ejemplos. El primero es el que viene en la mayoría de los textos de tanto de criptografía como de teoría de números. Y el segundo es el que viene en el segundo artículo de Hill de 1931, Concerning Certain Linear Transformation Apparatus of Cryptography. Para este ejemplo vamos a utilizar el alfabeto inglés de 26 caracteres y una frase la cual vamos a despojar de caracteres especiales como son los acentos, la ñ, y también vamos a despojarla de espacios. Esta frase va a ser el veloz murciélago. La que sigue, César, por favor. Como pueden ver, el orden que vamos a ocupar del alfabeto con la numeración es el orden natural. Por lo regular, en los dos artículos de Hill utiliza un orden aleatorio, lo cual eleva la calidad del cifrado, la seguridad del cifrado. Vamos a ocupar estas dos matrices, la matriz A de 6, 5, 3, 1, ya que su determinante es -9 y -9 es congruente con 17 módulo 26 y 17 es primo relativo con 26. Para calcular la inversa modular de A, vamos a ocupar la matriz de T por el inverso multiplicativo del determinante de A. La que sigue, por favor, César. Donde se transpuesta es la matriz de cofactores de A y el inverso multiplicativo del determinante está en módulo 26. Entonces, realizando las operaciones pertinentes, obtenemos que la inversa modular de A es la matriz 23, 15, 9, 8. Y que son las matrices A para cifrar y A inversa modular para descifrar. Una vez que ya tenemos este sistema, ahora sí vamos a hacer la correlación de nuestro mensaje con el sistema numérico. La que sigue, por favor, César. Nuestro mensaje contiene 17 caracteres, entonces vamos a agregar un carácter comodín al final para poder multiplicar la matriz. Tomamos las dos primeras letras de nuestro mensaje y la multiplicamos por la matriz de cifrado. Así, el primer carácter que nos regresa es 79 y 79 es congruente con 1 módulo 26, 23 es congruente con 23 módulo 26 y estas letras corresponden a B y a X respectivamente. La que sigue, por favor, César. Entonces, al final ya tenemos la correlación de cómo va a ser nuestro mensaje cifrado. Nuestro texto cifrado es el que comienza con B, X, Q, G, etc. Ahora bien, para pasar del texto cifrado al texto claro, vamos a multiplicar por la matriz inversa modular. Entonces, tomamos esta matriz y multiplicamos las dos primeras cifras que tenemos de nuestro texto cifrado, que es 1 y 23. En donde el resultado es 368 y 193. La que sigue, por favor, César. Donde 368 es 4 y 193 es 11, que equivalen a E y L, que son las primeras letras de nuestro mensaje en texto claro. Y así sucesivamente vamos a hacerlo con todo el mensaje hasta descifrarlo. La que sigue, por favor, César. Ahora bien, en el artículo de 1931, Hill plantea un sistema un poco más fuerte en cifrado. Vamos a ver cómo es esto. Tomamos la matriz A y la matriz A yo digo que es regular, como viene en el artículo, es decir, que es invertible. El determinante de esa matriz es -21, que es congruente con 5 módulo 26. La que sigue, por favor, César. De aquí podemos afirmar que las transformaciones
si dividimos esa matriz y ocupamos X1 y X2 como matrices de nuestro mensaje, vamos a decir que esta transformación también es regular. Aparte de ello, vamos a ocupar dos matrices que vamos a llamar matrices de desplazamiento, que pertenecen al conjunto de transformaciones involutas de nuestro sistema. Vamos a tomar X1 y X2 con las letras de del mensaje que tomamos como ejemplo, el veloz murciélago. La que sigue, por favor, César. De aquí realizamos las operaciones con el sistema. La que sigue, por favor, César. Y nuestro texto cifrado va a ser el que aparece ahí, de REDSPDLI. Y para regresar nuevamente nuestro texto cifrado a un texto claro, vamos a ocupar nuestro resultado de Y1 y Y2, pero ahora con el sistema de X1 y X2. Y este sistema, con la matriz que tenemos planteada, la siguiente, por favor, César, es la inversa de la matriz A que teníamos. Y tenemos también las matrices de desplazamiento que pertenecen al conjunto de matrices involutas. Perdón, al sistema de operaciones involutas. La que sigue, César. Continúa, César, en este punto. Bueno, sigo yo con los... mostramos ya brevemente, se nos está acabando el tiempo, los artículos originales de Hill. Como dijo Alfredo, imagínense, ahorita se mostraron dos ejemplos, uno de una matriz de 2x2 y el otro de 4x4, pero en el mundo real, en la vida real, no se iba a cifrar así, iba a ser con matrices mayores. Y ahora imagínense el sistema, sobre todo ya el de la matriz aumentada, de la extensión, pues complicaría muchísimo encontrar la matriz y la inversa modular. Bueno, aquí tenemos brevemente los dos artículos de Alberti. El primer artículo, pues donde son cuestiones, donde va introduciendo a lo que va a ser asuntos de teoría de anillos. Eso es lo que va a ser. Ya no nos da mucho tiempo. Teoría de anillos. Ese va a ser el fundamento. El fundamento y una representación no lineal de cómo va a manejar el alfabeto. Eso va a ser básicamente. Ya no nos da tiempo. El segundo artículo, que es la parte donde va a venir todo el aparato de las transformaciones lineales, aquí va a venir toda la parte de las matrices de extensión, pero es todo un despliegue de lo que va a ser con base en la estructura de anillo, lo que es un anillo conmutativo unitario, principalmente en Z26. O sea, viene todo el aparato teórico aquí. Entonces, es un sistema hecho dentro de la matemática. O sea, aquí no se le implementó como quisimos hacer ver en los otros. No se le implementó la matemática. No, aquí fue creado desde adentro de la matemática para ver cuáles podrían ser sus vulnerabilidades. Aunque actualmente dirían muchos, no, ya no se puede seguir usando, ya están los exponenciales. No, todo bajo ciertas actualizaciones teóricas se sigue usando. Y estos trabajos se siguieron investigando. Jacques Levin, que muere en el 2005, él siguió trabajando este tipo de cosas. Él siguió. Entonces, todavía es un sistema que puede ser vigente. Todavía lo puede ser. Los regreso con Alfredo para irnos despidiendo ya. ¿Sigues, Alfredo? Sí, gracias, César. Bueno, pues podemos decir que el sistema de Hill es un sistema robusto, ya que cuando comenzó con el cifrado de texto, pero en estos últimos años ha tenido una implementación en el área de informática. Se puede implementar rápidamente con, bueno, vamos a concluir la presentación. Pues ya, Ya, aquí ya tenemos, se nos está acabando el tiempo, perdón, estoy interrumpiendo a Alfredo. Pues ya, el sistema sí es inseguro en algunos puntos, pero como decimos aquí, fue muy utilizado hasta los años 70 y se puede seguir utilizando, todavía puede seguir. Pues bueno, creo que nos tenemos que despedir. Tuve que interrumpir a Alfredo, pero ya muy poquito. Pues les agradecemos mucho y espero que esta muy breve exposición, pues sirva de algo. Muchas gracias, Alfredo. Tú te muchas despides, gracias. tú cierras.
muchas gracias por vernos. Gracias a todos. Nos vemos. Hasta luego.